para los judíos primeramente y también para los griegos. La palabra de Dios tiene poder para transformar, para cambiar vidas, pero también para dar libertad. Dice la palabra de Dios que lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Pero ¿qué es lo que Dios busca? Libertad a través de su palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una invitación de parte de Dios y es una invitación para toda la humanidad, porque la humanidad está lejos de Dios. La humanidad no se acuerda de Dios más que para los bautizos, más que para las bodas. Van a una iglesia católica y solamente a que les den la Santa Comunión o los miércoles de ceniza, pero para seguir el hombre pecando y haciendo de su vida lo que mejor le parece, sin olvidar lo que está escrito en la palabra de Dios. En Hebreos dice que para el hombre que muere una sola vez y esto juicio. Así que el hombre que es alma, cuerpo y espíritu en esta tierra vive para deleitar los gustos de su cuerpo, de la carne, pero no se pone a pensar que también es alma y es espíritu. Y la Escritura nos enseña que el espíritu vuelve a Dios, que el gol que lo dio, mas el alma es la que está en juego. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Delante de la presencia de Dios, cuando tú dejes de esta tierra, tu cuerpo va a ser enterrado, velado en un féretro, en una caja, pero el alma es la que se presentará delante de Dios y le dará cuenta de esta vida que tú llevaste. Por ello es que Dios manda a sus mensajeros, a sus siervos a las calles, a predicar la buena nueva de salvación. La buena noticia, hermano, es que si tú quieres recibir a Jesucristo en esta noche, tú puedes pasar de muerte a vida, porque dice la palabra de Dios que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios dice que el que peca deliberadamente, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que se te ha sido predicado la palabra de Dios, ya no queda más ignorancia en ti o en mí, sino que ahora se nos ha sido predicada la verdad de la palabra, y por el poder de la palabra se nos ha enseñado que hay un cielo y hay un infierno. El cielo es donde reina Dios, el infierno es donde está Satanás y todas las almas que han muerto separadas de Dios, que han rechazado el mensaje de la salvación. Ahí están las almas sin Cristo. Dice la palabra de Dios que el infierno es donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca cesa. Es un tormento eterno. El alma es la que va a pagar esa consecuencia. En el alma sigue habiendo conciencia. Tú vas a saber qué eres, quién eres. Tú vas a saber cuántas veces se te llevó el mensaje de la salvación y cuántas veces lo rechazaste, porque ese es el amor de Cristo. El amor de Dios nunca te va a forzar a que tú creas en Él, pero sí se te va a hacer predicado el Evangelio, porque dice la palabra de Dios que es necesario que el Evangelio de Cristo sea predicado a todas las naciones y a todos los confines de la tierra, para que el mundo sepa que Cristo vino y murió y resucitó, para que tú no tengas que estar en esa condenación eterna, que es el infierno. Y al final, el lago de fuego, donde es el azufre, donde el humo de la vergüenza sube por la eternidad de la eternidad. Por eso la palabra en Hebreos 10, 26 y 27 dice que si seguimos pecando, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque hoy tú que escuchas la palabra de Dios ya no vas a pasar por inocente. Hoy que se te anuncia el Evangelio para que tú ya no vivas en esa vida pecaminosa, para que tú ya no vivas acarreando las consecuencias que trae el vivir en el pecado. Es por eso que Cristo vino y murió por ti, por mí,
Ese sacrificio tiene un propósito. Ese sacrificio tiene una enseñanza y no es llenar iglesias, no es levantar religiones, sino es que por medio de ese sacrificio tú y yo seamos salvos de la condenación eterna. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Por eso la humanidad está en decadencia. Por eso tú ves que los tiempos van de mal en peor. Los tiempos no van de mejor, van de mal en peor. Hoy los valores se han perdido. Hoy los jóvenes están descarriados, sin dirección y sin rumbo. Los padres no saben cómo controlar a sus hijos. Por eso les dan todo lo que les piden. Los buscan llenar de materialismo, porque no saben cómo quitar la rebeldía de los hijos. Es porque el pecado ha pasado de generación en generación. Así como mi hermano lo dijo, que por el pecado entró por la desobediencia de Adán, pero también por uno entró la salvación por medio de Jesucristo. Si tú realmente quieres ver una vida cambiada y transformada, una vida llena de propósito, tienes que escudriñar las Escrituras. Jesús dijo en aquellos tiempos, aquellos fariseos, discípulos y pueblos que le rodeaban, escudriñar las Escrituras, porque al parecer ellas dan testimonio de mí. La humanidad no sabe cómo salir de los problemas. La humanidad pone su confianza en los gobiernos, en el gobierno de esta Ciudad de México, sin saber que nos están llevando una dictadura y cómo los están comprando con programas sociales para que la gente baje las manos, para que la gente baje la cara, sin saber que el gobierno se está apropiando poco a poco de esta sociedad, de esta ciudad. Y sin falta te vas a acordar de lo que yo te digo algunos años más adelante. ¿Cómo va a ser aquí la Ciudad de México? El país de México como una Venezuela, como un Cuba, en donde ya la humanidad, donde la sociedad no va a tener ni voz ni voto. Solamente el poder va a estar en unos cuantos. Pero es así. Como la gente mala y perversa se gana la confianza. ¿Y sabes por qué tú vives en ignorancia? Porque no conoces la palabra de Dios. ¿Sabes cómo se disfraza Satanás y su maldad? Dice la palabra de Dios que ellos se disfrazan como ovejas. Ellos se disfrazan como gente humanista, buena, pero solamente para manipular a la gente, solamente para ganarse la confianza y más adelante poder esclavizarlos. Te vas a acordar también algunos años cuando el gobierno ya no tenga libre libertad para hablar, para conducirte en este país. Es por eso que no es bueno que tú y yo pongamos la confianza en el hombre. La Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el varón que pone su confianza en Dios. Ese es el mensaje de la salvación. Ese es el mensaje de esperanza. Hoy tú pones la confianza en un hombre, en un trabajo. Pones tu confianza en lo que tú conoces, en lo que tú sabes, en lo que tú tienes, en las posesiones materiales, sin saber que eso es efímero, eso es engañoso. Por eso la palabra de Dios te invita a volver tu corazón a Dios, a volver tu confianza a Dios. Que no solamente busques a Dios cuando todo te va mal, que no busques a Dios cuando ya no tienes a dónde recurrir. Hoy Dios te viene a recordar que Él está sentado a la diestra del trono, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él está intercediendo por todos aquellos que la buscan. Así que hoy en esta tarde te invitamos a que ya no seas más esclavo del pecado, a que ya no vivas en opresiones, en tristezas, en depresiones, porque dice la palabra en Salmo 38:4, mi pecado pesa sobre mi cabeza, es una carga que ya no puedo soportar. Es porque el pecado ha traído las consecuencias, ha
pobreza, abandono, soledad, suicidio. Esa es una realidad de nuestro país. Esa es una realidad en cada familia mexicana. Pero no saben cómo acudir. Por eso dice la palabra de Dios que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra de maldad. Esta maldad no es física, es espiritual, en donde se mueven espíritus inmundos, demonios de los lugares celestes, de los lugares espirituales, y solamente el Hijo de Dios tiene el poder para libertar. Así como Jesús apareció y dio libertad a los endemoniados, dio sanidad a los ciegos, le dio sanidad a los enfermos, le dio vista a todos aquellos que hoy no pueden ver cómo están viviendo. Necesitan que la palabra de Dios resplandezca a través de la Escritura en sus vidas. Esa es la invitación que traemos en esta tarde. Esa es la invitación de la palabra de Dios. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto nos ha sido hablado de la salvación que hay en Cristo Jesús, y también de una nueva vida para todos los que creemos en Cristo Jesús. Por eso los que hemos creído en Jesús hemos pasado de muerte a vida, porque un día, cuando nos presentemos delante del Dios Todopoderoso, el que nos va a justificar a nosotros no son las obras, sino la crucifixión del Hijo de Dios, sino la obra redentora del Hijo de Dios. Eso es lo que nos va a crucificar en aquel día, aquellos que hemos recibido y hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús te ofrece una vida nueva y no para esta tierra, porque esta tierra, como dice la palabra en Isaías, se está desgastando como ropa vieja. Por eso los científicos le llaman cambio climático. La palabra de Dios dice que es la consecuencia del pecado de la humanidad en esta tierra, que la tierra gime como mujer en dolores de parto. Esta tierra se está acabando por el pecado, esta tierra se está acabando por la misma maldad de la humanidad. Por eso hoy que tienes vida, tienes esperanza. Por eso hoy que estás vivo, recibe a Cristo, porque un día vas a morir, un día vas a estar delante del gran trono blanco. Dice la palabra que pequeños y grandes estarán delante de Dios y serán abiertos los libros de la vida, y todo lo que hicieron estará escrito en él, bueno y malo, para ser juzgados conforme a sus obras. Por eso hoy salimos a las calles para predicarte la verdad del Evangelio, para que hoy ya no vivas más en esa muerte espiritual, sino que hoy a través del sacrificio de Cristo tengas vida y vida en abundancia, para que hoy puedas vivir en esa verdadera libertad con la que Cristo vino y libertó hace más de 2000 años, primeramente al pueblo judío y después por medio de la predicación de aquellos discípulos, de aquellos apóstoles, llegó la palabra hasta este mundo, hasta este país de México. Por eso la palabra de Dios no viene, hermano, no viene a engañar, no viene a ocultar nada de lo que está oculto, porque Jesús fue rechazado y fue crucificado por hablar la verdad de la palabra de Dios. Él fue crucificado por ti. Arrepiéntete, porque un día te vas a dar cuentas a Dios. Hoy te burlas, pero el día de mañana estarás delante de Dios, y ahí dice la palabra de Dios que toda rodilla se ha de doblar y confesará que Jesucristo es el Señor. Ahorita no lo haces por voluntad, pero en aquel día lo harás, pero ya no para salvación, sino para que sepas que delante de Dios, delante del Hijo de Dios, no hay orgullo, no hay altivez del ser humano que no se ha de doblegar delante del Todopoderoso. Por eso hoy tienes que entender que el ser humano es como la Escritura dice. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre es como la neblina. Por la tarde está, por la mañana está, pero por la anochecer se desaparece. La vida es pasajera, es efímera. Niños, jóvenes, adultos, ancianos mueren cada segundo, porque así es la vida.
Lo único que tenemos seguro es la muerte. Por eso Dios sale a las calles a predicarnos la verdad de la palabra, para que estemos preparados para ese acontecimiento, a donde ninguno de nosotros vamos a poder huir, porque lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Lo demás está en las manos de Dios. Por eso, en esta tarde, si tú crees que Jesús murió por ti, porque eres pecador, ven, te invito a que recibas a Cristo, porque Dios dice en su palabra que Él no vino a los sanos, sino Él vino a los enfermos. Él no vino a los santos, sino a los pecadores. El Señor vino a los que tienen necesidad en su alma y en su espíritu de Él, porque dice la palabra en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy el hombre se ríe, blasfema el nombre de Dios. Ese muchacho recibió a Cristo en su corazón y se quedó ahí así como tambaleándose. El hígado, para que el hombre entonces sí se acuerde que hay un Dios todopoderoso. ¿Qué es el hombre? El hombre con dinero se enorgullece, fanfarronea, se jacta, se envanece, pero tantito que Dios le toque a través de una desgracia natural, entonces ahí estamos llorando, porque el hombre no es nada, no es nadie. El hombre cree que por unos cuantos ceros en su cuenta es algo, porque tiene una posesión material, piensa que vale. Hermano, cuando nosotros partamos y morimos al cementerio, ahí no habrá riquezas, ahí no habrá posiciones sociales, económicas, raciales, ahí seremos lo mismo. Por eso yo te invito en esta tarde que si esta palabra te ha hecho entender el propósito de Dios para tu vida, de hacer que queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Si estás enfermo, si estás pasando por una presión, si en ti hay depresión, si en ti hay angustia, soledad, te invitamos, queremos orar por ti. Esto no es dinero operativo, esto es por gracia, porque de gracia damos lo que de gracia hemos recibido. Un día nosotros también estuvimos como tú, un día nosotros también estuvimos extraviados, un día también nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero un día la luz de Cristo, un día Dios nos concedió fe para salvación, y aquí estamos llevando las buenas nuevas de salvación, porque sabemos que hay gente que vive en la soledad, en la angustia, en la opresión y no saben cómo salir de ello. Y hoy venimos a decirte que Jesucristo es la esperanza, que Jesucristo es la respuesta. Así que te invitamos en esta hora a recibir a Cristo si tú quieres. Aleluya, gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Aleluya, amén.